life. Hola mixes, ¿cómo están? Yo soy Rosie y hoy vengo a hablarles de algo que todos deberían saber, y eso es la importancia de los fans. Si bien la mayoría de nosotros ya sabemos lo que hacemos y lo que aportamos a los artistas que nos gustan, pero hay personas que todavía dicen: ay, qué patético ser fan y estar obsesionado con algo. Me ha pasado, me lo han dicho a la cara y ahora no sé qué hacer con el cuerpo. Digo, ¿qué? Académicamente hablando, me he dedicado, por lo menos desde que inicié la carrera, ya de eso 4 años, a iluminar a la gente con los grandes beneficios que traemos nosotros los fans. Y en este videito he decidido compartir alguna de la información que he recabado a lo largo de los años y a las conclusiones a las que he llegado. Y para que conste que todo esto no sale de mi ronco pecho y que lo digo porque quiero, tengo sustento teórico y bibliográfico para todo. Esta bien podría ser mi tesis para graduarme, así que agárrense chamas porque están a punto de ser deslumbrados. Para comenzar, quiero predicarles la palabra de un señor bien chido que se llama Henry Jenkins, quien ha dado su vida profesional a hablar y defender a los fans y lo ha hecho exitosamente. Muchas de las citas que voy a hacer provienen de sus libros, textos, ensayos y demás. Amén para ese señor. Este es uno de los libros que yo tengo de él, que se llama Fans, Blogueros y Videojuegos, y deben leerlo, amigos. Básico. Bueno, fan es una abreviatura de la palabra fanático, que tiene su raíz en el vocablo latino fanaticus. Esto significa de o perteneciente al templo, devoto. La implementación del internet y las redes sociales ha traído un cambio radical en la industria musical. Ha generado un gran impacto en los jóvenes de hoy en día y trajo consigo esta nueva cosa que se llama virtualidad. Por lo tanto, la cultura fan actual promueve espacios de convivencia e interacción en línea, reforzando así la comunicación entre nosotros y haciendo que las noticias, la música y demás viaje a una velocidad impresionante. Los fanáticos se han apoderado básicamente de las redes sociales, utilizando la virtualidad como arma principal. Los fans hemos existido desde tiempos inmemorables. La gente cree que es como un concepto más actual porque ahora ya tenemos más presencia, pero en realidad no es así. Siempre ha habido seguidores fieles a líderes de opinión en la historia. Generación tras generación se han heredado las costumbres y las tradiciones, por así decirlo, de seguidores de líderes de opinión. Y a pesar de que estos grupos de seguidores han evolucionado o han cambiado, por así decirlo, siempre van a tener algo en común: un sentimiento de entrega y dedicación total. De acuerdo con Jenkins, 2010, el hecho de ser fan se fundamenta en relaciones de familiaridad con personajes famosos. Y esta relación es lo que le da un sentido y un propósito a todo lo que ocurre dentro de la comunidad fan. Y dicha comunidad es un hecho social complejo. Está profundamente estructurado y está regido por pautas y normas que deben de ser seguidas. No solo se trata de la relación fan-ídolo, sino que lo más importante aquí es la relación fan-fan. El tener un ídolo en común es solo el principio de un gran camino por recorrer. Hay un término bien chido que vamos a estar utilizando mucho y se los quiero presentar, que se llama producción mediática de los fans. Con esto me refiero a que nosotros como fans utilizamos ese dominio del internet y de las redes sociales para crear nuevas cosas. Por ejemplo, fanfiction, fanart y muchas cosas más. Esto ayuda a desarrollar creatividad y talento. Y además nos distingue como comunidad. El simple hecho de crear un tweet, amigos, es un arte. Estás aportando muchísimo al crear un tweet para tu ídolo. De esto ya hemos hablado antes. Un fan sabe que puede encontrar a alguien más de su mismo fandom, sin importar la raza, el lugar de residencia, incluso el idioma, sexo, etc. El fandom es como una segunda familia. En los estudios británicos, la palabra más apropiada para describir una comunidad de fans es fandom. De seguro ustedes ya la conocen. Viene de la unión de dos palabras, fan y kingdom, que en español quiere decir reino. Por lo tanto, el fandom es el reino de los fans. Se comenzó a utilizar este término en las investigaciones de los clubs de fans porque se decía que asemejaban antiguos reinos de Inglaterra, unidos, organizados y sumamente poderosos, que eran capaces de hacer grandes cosas gracias a su valentía y dedicación, pero al mismo tiempo eran tan poderosos que eran temidos por otros reinos. He ahí donde se da el énfasis a la mala percepción del fanático, haciéndolo ver como algo más que especial, degenerativo. Lo chido es que en los más recientes estudios culturales han demostrado que los clubs de fans somos unos rockstars. La propuesta de estos estudios es tomar el concepto malo que se ha arrastrado todos estos años acerca de los fans y transformarlo en lo que debería ser, en algo bien chido. Abro cita. El estudio de los fans, aun siendo objeto de importantes polémicas, es el ámbito teórico desde donde claramente se ha cuestionado la noción tradicional del receptor pasivo con relación a los media.
subrayando la complejidad y diversidad de las actividades en las cuales pueden formar parte. Esto quiere decir que nosotros vamos más allá de la audiencia pasiva que solo consume cosas. La verdad es que ya no nos quedamos sentados a esperar solo un disco, lo escuchamos y ahí queda, sino que ahora vemos que alguien saca un disco, le hacemos promo, subimos nuestra reacción al disco, tuiteamos un montón sobre eso, creamos hashtags, no inventen, vean qué tanto hacemos. Y no es como una obligación, lo hacemos porque nos nace. Los fans somos los que hacemos correr las noticias en poco tiempo, no son los periódicos ni las revistas. Claro que ayudan, son una plataforma, pero los fans... Uy, amigos, somos el público que más beneficios trae a los ídolos. Es decir, que básicamente hacemos todo ese trabajo que los managements no logran hacer correctamente. Se supondría que nosotros tendríamos que trabajar como un complemento. Pero ya saben que muchas empresas y sellos discográficos se recargan en nosotros un montón. Yo creo que en la cabeza de los managers pasa algo así de ¿para qué trabajamos si estos hacen todo por nosotros? @management de Little Mix. Y sí, consumimos lo que los artistas crean, pero también nuestras capacidades de organización son increíbles. Promovemos discos, singles, hacemos publicidad, organizamos votaciones masivas, corremos la voz de las masas, damos visibilidad en medios. Compadres, lo de la actualiza no replay del fandom de One Direction es una estrategia de marketing bien chida que a todos se les pegó, y si lo dices ya saben, es como de sí, es para las views. Vean en lo que hemos llegado, qué chingones somos. Twitter, entre muchas otras redes sociales, está controlado por fans. Si entran a Twitter, bajan por su timeline, pueden ver el poder que tenemos en nuestras manos como colectivo. Es muchísimo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Mi nombre es Rocío. Thanks for coming to my TED Talk. A ver qué dijeron, ya me creía bien chida. Bueno, yo me podría pasar horas platicándoles acerca de este tema porque me encanta. Pero también quisiera saber su opinión acerca de lo que hacemos y lo mucho que ayudamos. Les dejé unos textos bien bonitos acá abajo en la cajita de descripción. Son sobre los fans, por si quieren darles una leída. Incluso uno de ellos fue escrito por una mujer que ya fue mi maestra. Azares del destino. Se llama Ana Cedeño, es de España y se especializa en videos musicales y sobre todo en cómo eso se relaciona con el fandom. Les mando un beso, de que quiero que todo este mundo mundial y nos vemos la próxima semana. Bye.